¿cuál es la versión que más criticas? Porque si bien no nos quedamos quietos con la traducción que usamos, usualmente también hay alguna traducción que criticamos y que en cierto modo damos ciertas razones por las cuales eh, no la usamos. Y muchas veces hacemos esto, tanto la crítica como aceptar nuestras versiones de la Biblia sin leer la introducción que tiene cuál es la filosofía de trabajo, cuál es el tipo de traducción, y vamos a hablar sobre eso hoy. Vamos a concentrar un poquito de tiempo en esa parte, cuál es el tipo de traducción que estamos leyendo, por qué se tomaron algunas decisiones. Esta es una introducción a la nueva traducción viviente, esta es una Reina Valera y también tiene filosofía de trabajo, introducción. Esta es The Message de Eugene Peterson, también tiene su prefacio, introducción, en donde nos explican todo el trabajo y todo el esfuerzo que se hace dentro de esa traducción en específico. Toda la tienen, muy pocas personas la leen. Y con lo que yo quiero dejarlos el día de hoy es con herramientas para poder entrar en contexto cuando vean o estudien cuál traducción ustedes van a usar. Pero no solamente eso, sino que hoy vamos a discutir cuáles son las mejores versiones de las escrituras y cómo nosotros podemos utilizarlas. En cierto modo, no voy a hablar de cuáles son las peores, aunque pudiese mencionarlo. Pero para eso necesitamos cierto contexto. Y ese contexto tiene que ver específicamente con traducción, la filosofía de traducción, lenguas bíblicas y por qué y cómo se toman ciertas decisiones en el contexto de traducción. Y esto con el ánimo, no solamente de que algunos vinieron aquí por curiosidad, pensando, bueno, ahora sí voy a saber cuál es la versión que me va a dejar con un mejor entendimiento de cuál es la palabra de Dios, sino también para que nosotros podamos ayudar a otros a poder usar mejor las escrituras. Así que vamos. Traducir no es simplemente pasar una palabra de un idioma a otra lengua u otro idioma. Es mucho más complejo que eso, especialmente en el caso del texto bíblico. Cuando uno traduce, tiene que mantener en mente el contexto del texto fuente, en este caso, la Biblia en hebreo, arameo y griego, y el contexto también del texto receptor. Y la distancia que existen entre ambos. Y dentro de esa distancia es donde pasa cómo se transmite el texto, qué se pierde, qué se renegocia, cómo se reexaminan algunas cosas y cómo se replantean o se plantean. Siempre cuando hablo con estudiantes con respecto a traducción bíblica, presento este cuadro. Y este cuadro nos revela cuáles son las cosas que están en juego cuando hacemos traducción. No es solamente el texto para pasarlo a otro texto. Aquí la Biblia hebrea, el Nuevo Testamento en griego y la Biblia conteniendo cierta parte en arameo, al texto en español, inglés, etcétera. Eso es lo que usualmente la gente piensa. Tenemos esto, lo pasamos a esto. Y el texto, con todo lo que trae, eso es su contexto histórico, su contexto geográfico, su contexto social, su contexto cultural, el contexto político, hablando que estos contextos no son únicos, sino que son contextos que cambian a través del tiempo. La narrativa bíblica nos habla particularmente de la historia del pueblo de Israel en unos mil y algo de años. ¿Cuántas veces ha cambiado la cultura, la cosmovisión, los aspectos sociales y políticos en ese tramo de tiempo? Entonces tenemos ese texto con todas esas cosas
Pero por otro lado estamos nosotros en juego. Y es lo que también tiene el traductor en mente, que es la tradición. Y en tradición no solamente es la tradición específica de una comunidad de fe en un país específico, en una etnia específica, sino también la tradición religiosa, pero también la tradición con respecto al texto. Y esto incluye cuáles pasajes son importantes para tal o cual comunidad y cómo lo escuchan. Algunos de ustedes aprendieron el Salmo 23 en la Reina Valera 60. Cuando lo escuchan en otra versión, es como si fuera otra cosa. Algunos predican usando otro texto, otra versión de las Escrituras, pero cuando hablan del Salmo 23, lo usan desde la Reina Valera, por la sonoridad, hay textos así como Juan 3:16, otros textos en Filipenses, otros textos en Génesis, etcétera. Pero también está la comunidad. Todas estas cosas se encuentran en tensión cuando se está traduciendo la Biblia. Y todas estas cosas el traductor la está pensando mientras decide cómo pasar esto a un texto que sea entendido por esta comunidad, que debe aceptarlo y leerlo. Cuando nos imaginamos el texto también, pensamos que es fijo, una sola cosa. Vamos a ver también que no, es mucho más complejo de eso. ¿Cuál es el propósito de la traducción? El propósito de la traducción es que quien lea entienda. Ese es el punto. Quien lea, entienda. Y es lo que nosotros como traductores vamos a tener en mente todo el tiempo. Y en ese sentido uno tiene que tener cuidado de no cometer dos errores. El primer error es extranjerizar el texto, que es que la gente no entiende el texto porque nosotros respetamos demasiado las estructuras y los patrones del texto en el original, pero no nos conectamos con el texto en el idioma fuente, o domesticar el texto. Esto es rebajar tanto el texto que signifique en cierto modo cualquier cosa. El punto, vuelvo y lo repito, es que quienes escuchan o leen el texto de la Biblia, en este caso, la audiencia, entiendan. Ese es el punto principal. Y es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando elegimos una traducción bíblica. ¿La entendemos? No es solamente Dios nos está hablando a través de esta versión o de esta traducción, es yo la entiendo, porque hay algo muy importante en juego. Y aquí tengo que entrar en aspectos de vida espiritual y de discipulado cristiano. Un texto que yo no entiendo, no lo aplico. Y un texto que yo entiendo debe ser aplicado. Entonces, son de las cosas que tenemos que tener en mente. En Hechos capítulo 8 se narra el encuentro entre Felipe y el etíope. Y dice que el Espíritu Santo movió a Felipe a que se acercara al carro. Al carro y voy a leer desde aquí de la pantalla algunos de estos versículos. En el camino vio un etíope, eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que se sentara en el carro con él. Aquí hay algunas cuestiones que son culturales con respecto a, que tienen que ver con contexto cultural, con respecto a por qué el etíope no entiende. El etíope no es un eunuco.
Es decir, es una persona que para servir a un rey o a un rey dentro del contexto de las mujeres del palacio es castrado. De manera más llana, se le cortan los testículos para que no tenga atracción hacia las mujeres con quien trabaja, que en algunos casos las verá desnuda. Deuteronomio capítulo 23, versículo 1 dice, no entrará en la congregación del Señor ninguna persona que tenga los testículos mayugados ni el miembro viril amputado. Es decir, un eunuco no podía acercarse a donde se estaba enseñando la escritura. Entonces no tiene acceso a donde se lee y se explica el texto. Y observen no solamente lo que el texto nos indica con respecto a eh, el espíritu llevando a Felipe a que se entienda el texto para este etíope, sino también todo el mensaje de gracia que hay en estos versículos. Esta persona todo el tiempo desde atrás tratando de acercarse a Dios, pero nunca entendiendo lo que está diciendo el texto, es mientras va manejando encuentra a una persona que le explica el texto y que es movido por el espíritu. Pero lo que quiero que observen y el punto principal de todo es el énfasis en que cómo voy a entender si nadie me enseña el texto. Y creo que es nuestro papel, no solamente de quienes trabajamos en llevar el texto desde las lenguas originales a español, inglés, alemán y las lenguas indígenas de Latinoamérica, que son muchas y muchas faltan por tener una traducción de la Biblia. Sino cada uno de nosotros. Alguien en el chat, Marilyn, puso longanimidad. ¿Quién entiende esa palabra? En muchos casos vamos a tener que traducirle a una nueva generación o a gente que no tiene un español tan elevado, palabras como estas, si no tenemos cerca una traducción que en cierto modo se entienda. ¿Qué cuestiones son tomadas en cuenta cuando traducimos? Primero, la lengua. La Biblia es escrita mayormente en hebreo. El Antiguo Testamento, que en el caso de la tradición cristiana protestante, dentro de los cuales se encuentran los evangélicos, son 39 libros. Esto junto a los 27 del Nuevo Testamento. El hebreo es una lengua semita del cercano Medio Oriente o antiguo cercano Oriente. Hay otras lenguas semitas como el árabe, como el amárico de Etiopía, el acadio que se hablaba en Babilonia, el siriaco, que es un arameo que se hablaba en Siria. Al día de hoy todavía, algunas de estas lenguas se hablan en Israel. Esta es una protesta, quieren justicia contra un acto que es considerado racista. Y ahí tenemos amárico. Estos son etíopes, pero judíos. Se les llama Beta Israel. Árabe y también tenemos hebreo. En su primera versión, el hebreo era escrito en este tipo de letras que ven aquí arriba que se le dice paleo hebreo. Hay documentos como este que es la carta del segador que data del siglo 8 antes de Cristo y que tiene de hecho una referencia a un texto en Deuteronomio. No tenemos tiempo para explicarlo y está escrita en esta escritura. Luego del exilio, entonces los judíos asumen la escritura aramea o la grafía aramea para el hebreo. Y hay otras versiones como Rashi, que es en el que se escribe el texto rabínico, y la cursiva, algunos textos rabínicos y textos bíblicos, y en el día de hoy también se utiliza. Hay cuestiones sobre el hebreo, que es que primero se escribe de derecha a izquierda y segundo, no tiene vocales. Esto sería Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, parte de lo que se conoce como Shema. Todas las letras que están viendo aquí son consonantes. Ese es
nombre de Dios. Todas. No contienen ninguna vocales. Yo siempre hago esto cuando estoy dando una conferencia, una clase con respecto a... ¿Alguien me puede descifrar cuál es ese versículo? Pueden escribirlo por el chat. Exactamente. Rubén escribió Filipenses 4:13. Stephanie también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo lo supieron? Porque en cierto modo lo conocen. Ahora, esto puede ser todo, pero también puede ser toda. Esto puede ser puedo, pero también puede ser poder. Esto puede ser me, como puede ser mi. Y son algunas de las dificultades a las que nosotros nos encontramos con respecto al texto hebreo. Por eso un grupo el hebreo dejó de hablarse ampliamente entre el exilio y el tiempo de Jesús, lo que dejó que muchas personas no agarraran el concepto completo al simplemente ver las consonantes. Estoy simplificando por cuestiones de tiempo, así que un grupo de personas llamados los masoretas se encargaron no solamente de ponerle vocales al texto consonántico, sino también de hablar de posibilidades con respecto a palabras que se debatía su vocalización. Eso de todos o todas, o de me o mi, puedo o poder o podía, se encargaron de darnos una guía con respecto a esto. Y un grupo de personas también le han agregado lo que se llama aparato crítico. Yo sé que esto es ampliamente técnico, pero tienen que agarrar todo esto si quieren entender cómo funciona una traducción y cómo debemos elegir bien una traducción. Y el aparato crítico nos dice cuáles son las variaciones que hay en cierto versículo o pasaje entre todos los manuscritos que nosotros tenemos disponibles. Sí, es una realidad con la que nosotros tenemos que trabajar. Hay manuscritos que tienen variantes, es decir, varían en una u otra palabra con respecto a lo que otro manuscrito u otros manuscritos dicen. Y este aparato crítico no solamente existe para el texto hebreo, sino que también existe para el texto griego. Esta es una página de Nuevo Testamento Nestle Aland que también contiene un aparato crítico. Este es el aparato crítico, no se ve tan bien, pero nos dice cuáles son los manuscritos y cuáles son las variaciones que hay entre manuscritos. Algunos quizás ya se están preocupando, pero el 99% de las variantes son cosas como carro rojo o rojo carro o el carro, y al final del versículo dice era rojo o simplemente el rojo. Hay un 1% de pasajes que sí son debatibles, como Juan capítulo 8 del versículo 1 al versículo 12, que es el pasaje de la mujer encontrada en adulterio. Marcos capítulo 16, un grupo de los últimos versículos tampoco se encuentra en los manuscritos más tempranos. Textos como este demonio no sale, la parte de sino con ayuno y oración, tampoco se encuentra en los manuscritos más cercanos a los autógrafos, y son los aparatos críticos los que nos ayudan a tomar decisiones con respecto a la traducción que estamos haciendo. Y esta es la primera razón por la cual ustedes ven que la NBI tiene o dice en tal versículo algo ligeramente diferente a lo que dice la Reina Valera 60.
o a lo que dice la Reina Valera contemporánea. Pero es también la razón por la cual Dios habla hoy, toma decisiones con respecto a algunos versículos que la Reina Valera 60 o la NBI no toma. No son decisiones fortuitas. Nadie se levanta y dice, voy a cambiar el texto bíblico, a mí no me gusta como esto ha dicho, déjame poner que dice esto. No, son gente que han estudiado años, pueden cometer errores, obviamente, por cuestiones teológicas, y voy a mencionar eso más adelante. Y dentro de la traducción, todo el equipo ha decidido, estos son los manuscritos que vamos a utilizar. Y estas son las decisiones que vamos a tomar con respecto a estas palabras y con respecto a estos textos. Y todo eso tiene fundamento. Nos guste o no nos guste. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, la Biblia es escrita en otras lenguas, hebreo, griego, arameo. El hebreo representa un problema en el sentido de que el texto en su original no contiene vocales, y el griego en que todas las palabras están pegadas. Y a eso debemos sumarle las variantes que hay entre manuscritos. La segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta es que hay diferentes filosofías de traducción. Hay diferentes filosofías de traducción, y más adelante voy a hablar de variantes y de decisiones. Vamos rápido a filosofías. En traducción bíblica tenemos 3 filosofías principales que se siguen al momento de traducir. Entonces, esto nos da como resultado 3 tipos de Biblia. Primero tenemos la equivalencia formal. Algunos las llaman literal, pero no existe una Biblia literal. Si existiese una Biblia literal, no la entendiésemos. No es posible, y voy a darles ejemplos sobre esto. En la equivalencia formal, estas Biblias tratan de imitar el orden de las palabras en hebreo, y en las expresiones idiomáticas deciden traducirlas palabra por palabra, no su sentido. Ahí tenemos la Reina Valera 60, la Reina Valera 95, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, y entre los católicos, la Biblia de Jerusalén. Luego tenemos las Biblias de equivalencia funcional. Y estas Biblias de equivalencia funcional lo que hacen es que no nos dan el mismo orden de las palabras, no tienen un lenguaje formal, sino que nos dan el sentido de lo que el texto dice. Y esto es importante, ojo, ¿ok? Aquí tenemos la NBI, la Dios habla hoy, y la Nueva Traducción Viviente. Algo muy importante que sucedió con la Dios habla hoy es que en 1981, si no me equivoco en la fecha, cuando salió la primera edición, o una de las primeras ediciones, la Dios habla hoy era una Biblia en lenguaje actual. Han pasado 31 años y el lenguaje de la Dios habla hoy pasó de dinámica a funcional. Eso significa que en 30 años más va a pasar de funcional a formal. Pero eso también nos deja en que Biblias editadas en los años 50 y en los años 60 son casi inentendibles para muchos de nosotros. Y otra de las cosas que hacen las funcionales es que las expresiones idiomáticas las traducen en su sentido. Finalmente tenemos las Biblias de equivalencia dinámica, la que algunos llaman libre. Yo estoy en contra del título libre, como estoy en contra de lo literal, porque así como lo literal no existe, yo no creo que una traducción libre nosotros deberíamos de aceptarla. Hay una filosofía detrás de eso, entonces no hay libertad. Estas traducciones dinámicas tienen un amplio valor, especialmente en el conocimiento de qué significan ciertas expresiones. Mi tesis doctoral fue sobre expresiones idiomáticas en la Biblia hebrea,
y las Biblias dinámicas, como la traducción en lenguaje actual, son mucho mejores. Es decir, son más parecidas al hebreo que las Biblias formales e incluso las Biblias funcionales, para que vayan tomando nota. Diferencias. Veamos con la de equivalencia formal. Amós 4:6 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Pregunto, y me responden por el chat: ¿tener los dientes limpios es positivo o negativo? En la actualidad, ¿es positivo o negativo? Si una persona tiene los dientes limpios, ¿es bien o es mal? Positivo. Exactamente. Aquí teníamos una canción de la hora de dormir ha llegado ya para que los niños se vayan a acostar, pero antes de soñar deben cepillarse los dientes así. O sea, debemos levantarnos y cepillarnos los dientes y debemos acostarnos y también cepillarnos los dientes. Pero traducirlo de esta manera lleva una amplia malinterpretación. No duden que por ahí hay alguien que habrá predicado: hermanos, tenemos que conservar nuestra higiene porque dice la Biblia en Mateo, en Amós 4:6, os hice estar a dientes limpios. El Señor quiere que todos nosotros tengamos los dientes limpios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué realmente significa la expresión? Tener los dientes limpios es no haber comido durante varios días. Así que realmente significa pasar hambre. Por eso la Reina Valera contemporánea, que es una traducción de equivalencia funcional, traduce: yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades. La TLA amplía explicando un poco el texto y dice: cuando les hice pasar hambre, en ninguna ciudad había de comer, pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Proverbios capítulo 25, el versículo 21. La formal equivalente dice: porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La mayoría de gente que nunca ha leído o nunca ha escuchado este versículo no tiene la menor idea de lo que significa ascuas. Yo fui a hablar sobre traducción en una congregación que es purista con la Reina Valera y de hecho me pidieron que no usara otra versión. Ni siquiera el pastor sabía lo que eran ascuas. No, nadie usa esa palabra al día de hoy. Nadie. Nunca. Nunca le he leído aparte de la Biblia. La funcional equivalente dice: harás que se avergüence de su conducta. Y la de equivalencia dinámica dice: harás que le arda la cara de vergüenza. En conexión con la imagen de ascuas, que es carbones encendidos. Escribí más bonito. O brasas. ¿Por qué es imposible traducir de manera literal? Esto es, exacto, Carlos dice, la TLA es más real, conecta con el asunto de carbones. Esto es Éxodo capítulo 3, versículo 1. Y dice en hebreo: Moshe, Hayah, Joé, Etzon, Yetro, Jotno, Kohen, Midian. Vayinhat et Hatzon, Ahar, Hamidbar, Vayavo el Har Haelohim, Oreva. Una traducción literal de ese texto sería: y Moisés era pastor, rebaño, Jetro, suegro, su.
sacerdote Madián, y conducía el rebaño después el desierto y llegó hacia montaña el dioses. Elohim es una palabra en plural, Oreb. Para que tenga sentido, tenemos que reorganizar las palabras y agregarles conectores o partículas en nuestra lengua. Y que podamos entenderlo. Y Moisés era pastor del rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y conducía a el rebaño por detrás o hacia el oeste o alrededor del desierto, y llegó a la montaña de el Dios, Oreb. Le pongo un ejemplo de una traducción formal. Reina Valera 60. Es simplemente por ejemplo, ¿ok? Estamos inclinándonos necesariamente a ninguna traducción. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Usando el chat, ¿es literal, sí o no? Literal, literal. No tengan miedo. No, no es literal. No existe la literalidad. ¿Qué hace? Nos está llevando al sentido. Es lo que hacen las traducciones formales. No son literales ni hay traducciones más literales. Hay más formales. La TLA dice: Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. La TLA, que es dinámica, se acerca un poquito más a la literalidad del texto en hebreo. Lo digo contra los prejuicios. Y no solamente eso debemos de tomar en cuenta, sino pesos y medidas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato. Bato solamente yo lo he escuchado en México. ¿Qué onda, bato? No sabemos lo que es un bato, no sabemos lo que es una yugada. Ya ni siquiera las Biblias vienen con descripciones de pesos y medidas. Por eso es necesario una traducción funcional. Nos explique: 4 hectáreas de viñedo no producirán ni 21 litros de vino, ni 10 canastas de semilla, solo darán una canasta de grano. Entonces, debemos entender el texto. Obviamente, y quizás me estoy adelantando, pero en el momento en que la Reina Valera se escribió, era entendible para quienes hablaban español en la época. Pero han pasado 60 y algo de años desde que se publicó y casi 70 años desde que se terminó su trabajo y empezó el trabajo de edición y de corrección. ¿Sabe cuánto ha cambiado el español en ese tiempo y cuántas palabras hemos dejado de usar? Pero también comparaciones oscuras. En Jeremías 1, 11 al 12 dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Y él dice: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. La TLA dice: luego Dios me hizo 2 preguntas. Tiene que explicar porque no entendemos la relación entre vara de almendro y apresurar su palabra. Dime qué ves. Yo le respondí: veo una rama de almendro. Explica: sus frutos son los primeros en madurar. Entonces me dijo: tienes razón, yo soy el primero en hacer cumplir mis palabras. También la palabra para almendro y apresurar tienen un parecido en hebreo. Pero no solamente hay cuestiones idiomáticas, hay también asuntos exegéticos que son importantes al momento de traducir. Y quizás nada más nos va a dar tiempo a poner este ejemplo antes de ir a ciertas conclusiones. Pero en Jueces capítulo 14, versículo 12, Sansón le hace un acertijo a un grupo de invitados a la fiesta, a su fiesta de bodas. Son 30 personas y él le dice: si responden
ustedes me van a dar 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Si yo no respondo, entonces yo se lo daré a ustedes. Hay, en una versión dice, en la NBI dice 30 vestidos de lino, 30 mudas de ropa de fiesta, en otra 30 mantos de lino fino, 30 trajes de ropa de fiesta, la Biblia de las Américas, 30 vestidos de lino, 30 mudas de ropa. Lamentablemente, hay una cuestión idiomática que no nos permite llegar a la profundidad exegética, aunque no necesariamente sea profundo, pero a lo que el pasaje quiere llevarnos con la acción que posteriormente hace Sansón. La palabra que se utilizan en el texto son sdinim, que son capas de lino, y halofot. Se lo transcribo. Sería sedinim y halifot. Halifot, sedinim, capas de lino y mudas de ropa. Es lo que vamos a ver en todos los pasajes. Sdinim, halofot. Sansón pierde la apuesta, así que tiene que darle a ellos lo que prometió. Ahora, lo que Sansón obtiene al golpear y matar a 30 filisteos no son ni sedinim ni halifot, sino halitzotam. ¿Qué es eso? Porque esa no es ninguna de las otras dos palabras que nos mencionaron. Sin embargo, nuestras traducciones traducen como los vestidos, sus pertenencias, las pertenencias y sus despojos. Pero hay algo que nos quiere decir el pasaje al cambiar la palabra de sedinim y halifot a halitzotam. ¿Cómo vemos qué realmente significa halitzotam? Bueno, viendo si hay otros pasajes en la Biblia donde se encuentra la misma palabra. En 2 de Samuel 2:21 la encontramos, pero no son traducidas ni como sus pertenencias ni como sus vestidos, sino como sus despojos de guerra o sus armas o sus despojos. Cuando buscamos en la versión griega, la palabra es traducida como panoplian. Que es la misma palabra que se usa en Efesios capítulo 6, versículo 11, para armadura. Entonces, cuando Sansón golpeó a 30 filisteos, no eran cualquier tipo de filisteos, sino que eran soldados filisteos. Y no le quitó cualquier tipo de vestidos, sino que le quitó sus armaduras. El pasaje nos está diciendo dos cosas. Lo que Sansón le entregó era mucho más valioso de lo que ellos pidieron, por eso le entregó uno y no dos. Y dos, Sansón tenía que tener mucha fuerza para vencer a 30 soldados filisteos. No eran simplemente hombres. Hay otros ejemplos, pero lamentablemente nosotros vamos a tener que dejarlos a un lado por motivos de tiempo, aunque sí les voy a pedir 5 minutos más, si se puede. ¿Se puede 5 minutos más? Perfecto. Claro que sí. Hay también pasajes problemáticos y no puedo dejar de compartir este texto. En Éxodo capítulo 7, versículo 9 a versículo 12, está la competencia de Moisés, yo lo llamo así, perdón si esto ofende a alguien, está la competencia de Moisés junto con los magos. Moisés no fue a competir, los magos parece que sí. Moisés y Aarón arrojan la vara, o Aarón arroja la vara delante de Faraón, y tanto la vara de Aarón como la vara de los magos se transforman en culebras. Culebra, culebra, culebra. Pero en hebreo,
La palabra que tienen es tanim. Creo que la tengo transliterada por ahí, ¿no? Tanim. Hay un solo problema. Serpiente es nahash. Y de hecho, en todos los otros textos que se traduce tanim, se traduce como monstruo marino. Génesis 1:21, el Señor creó Hataninim, o los monstruos marinos se traduce. Jeremías 51:34 como dragón, y Ezequiel 29:3 en referencia a Egipto como monstruo enorme. La versión griega del texto traduce como dracon. Esto es lo que parece una P, es una R. Si solamente entienden esa letra, entonces se van a dar cuenta, dracontes, que se refiere a una especie de reptil. Tanim es un cocodrilo que tiene una conexión con el Nilo. ¿Por qué no se traduce como cocodrilo? ¿Recuerdan el triángulo? Tradición y comunidad ha pesado mucho más sobre texto. Y no solamente eso, la delicia que nosotros también a veces nos perdemos en traducción con respecto a los textos poéticos. Lamentaciones capítulo 1 es un acróstico y casi ninguna traducción bíblica para ser conservador traduce el acróstico. Sin embargo, una traducción dinámica, la TLA, ¿qué ha hecho? Ha usado el acróstico y le ha dado un sentido. El acróstico es la primera parte del versículo, o el versículo 1, perdón, y dice, pobrecita de ti, Jerusalén. En naranja, si lo siguen en el texto, se van a dar cuenta que cada versículo empieza con una letra y todo el capítulo forma la frase, pobrecita de ti, Jerusalén. En el capítulo 1, en el capítulo 2 y el capítulo 3 forma, soy el siervo doliente o algo así del Señor. Pero no solamente tomamos en cuenta las lenguas, no solamente tomamos en cuenta que hay diferencias filosóficas, que hay diferentes filosofías de traducción, no solamente tomamos en cuenta cuando se está traduciendo las escrituras, me marco 5 minutos para no pasarme, no solamente se toma en cuenta las cuestiones idiomáticas que pueden ser problemáticas y que usualmente no se traducen por tradición, sino también hay diferentes géneros en la Biblia. En la Biblia hay poesía, en la Biblia hay narración, en la Biblia hay sabiduría, en la Biblia hay poesía. Lamentablemente, no tenemos un texto bíblico en el que nosotros pasemos de una narrativa a una poesía y sintamos que estamos cambiando de género literario. Y esto es lamentablemente una crítica a mis compañeros traductores que me han precedido y que los quiero mucho. Algunos son mentores y los respeto y tienen una erudición que es muy difícil de heredar, pero cuando tú lees el texto bíblico como un periódico, Génesis 1, Génesis 2, entras a Salmos, y si en cierto modo no está organizado Salmos en algunas versiones de la Biblia a manera de versos, cada versículo, no nos damos cuenta que es un texto poético. Pero sí contiene la estructura que en cierto modo la poesía tiene. Entonces, se toma en cuenta el género porque el género determina el contexto. Un texto poético va a estar lleno de imágenes y estas imágenes a veces no son literales y tenemos que tener cuidado con esto, y hay gente que se toma las imágenes de manera literal sin darse cuenta que es poético. Un texto profético que en la Biblia no es predicción del futuro,
aunque sí contiene predicción del futuro, sino es una prédica en tres tiempos, como las tortillas en Guatemala: pasado, presente y futuro. El profeta no dice nada nuevo, sino que basado en el pasado, ¿qué está en el pasado? El pacto de Dios con la gente. Y le dice, por cuanto no cumplieron con el pacto que hablé con sus antepasados y han pecado, este es el presente, su futuro será este, este y este. Ahora, la profecía necesita una respuesta. Y si en el presente hay respuesta, el futuro va a cambiar. Entonces, no hay una predicción del futuro, sino que lo que hay es una condicional. Tu futuro depende de un cambio, de un arrepentimiento, de una transformación en tu vida. Y tenemos ejemplos en la Biblia en donde el futuro cambió porque las personas reaccionaron de manera diferente. Jonás. En Jeremías le dice a Sedequías, no te van a llevar a Babilonia. Pero ¿qué pasó? Sedequías pecó y su futuro, ¿cuál fue? Fue llevado a Babilonia. Entonces, esta es la cuestión. Carlos dice, ley versus gracia. Creo que hay mucha gracia en esto, Carlos. El hecho de que una persona respondiendo un mensaje cambie su futuro le da mucho peso a un Dios que es de gracia desde el Antiguo Testamento. Y junto a eso, ¿qué contiene la palabra, la frase, el párrafo, el perícope, el libro y también la audiencia? Y a manera de conclusión, estas son preguntas importantes que nosotros tenemos que hacernos al elegir una traducción. Y cada traducción va a tener un fin. En liturgia es muy difícil que se use, es decir, en los programas de la iglesia es muy difícil que utilicemos una traducción dinámica, usualmente una funcional o una formal, pero se aprecia muchísimo la claridad de una traducción dinámica en los tiempos de devocionales. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo debo de hacerme? ¿Cuál es la meta de esta traducción que tengo en mis manos? ¿A quién se dirige? Porque lo dice. Te va a decir, es dirigida a niños, es dirigida a jóvenes, es dirigida a personas dentro de la comunidad que requieren estudios más profundos de la escritura. ¿Cuál es la base textual? ¿Cuáles son los manuscritos en que está basado este texto? Lo dice la introducción. ¿Qué versiones modernas se utilizaron para comparar? Ninguna traducción se hace en el vacío, se comparan con otras traducciones. ¿Cuál es la filosofía, el tipo de traducción? ¿Es de equivalencia formal? ¿Es de equivalencia funcional? ¿Es dinámica? ¿Es idiomática? ¿No es idiomática? ¿Se tratará de ser coherente con los términos bíblicos teológicos? Hay cosas muy difíciles de cambiar. Pecado, justificación, regeneración, santificación. Son cosas que si cambian dentro del lenguaje de la humanidad, preferimos enseñarlas que cambiarlas o modernizarlas dentro del texto porque tienen un peso teológico. Y finalmente, ¿se evitarán o se mantendrán las frases arcaicas? En conclusión, el traductor tiene que ver más allá de sus preferencias personales y debe verse como alguien que tiene que llevar el mensaje de la palabra de Dios. El mensajero debe dar ese mensaje de manera clara, de modo que quien escuche entienda. Ese es el propósito de la traducción. Nos guste o no nos guste, la lengua cambia. La NBI en 20 años, un grupo de personas va a decir, muy formal, necesitamos otra traducción de la Biblia. La nueva traducción viviente también. La TLA se transformará en una traducción dinámica, funcional y luego una traducción formal. Entonces es sumamente importante en el momento de la elección y ya se van dando cuenta que no voy a elegir una traducción por ustedes, sino que lo que les estoy dejando es con herramientas para trabajo, es que contenga estas cosas. En conclusión,
Primero, al buscar una traducción, ten en cuenta que lo que buscas es entender las escrituras para aplicarla a tu vida. 2, compara varias traducciones de entre las opciones que son más aceptadas en el pueblo de Dios y usa con la que mejor conectes. Yo creo que un estudio bíblico serio, una exégesis seria debe hacerse en las lenguas bíblicas. Todo el que pueda aprender hebreo o griego o arameo, hágalo. Ahora, si no tienes el tiempo, la capacidad o los recursos, hazte de 4 o 5 versiones de la Biblia y estudia con esas diferentes versiones. Entiende que la elección de una traducción es un asunto de preferencia personal. ¿Con qué tipo de lenguaje tú te sientes más cómodo? 2, de entendimiento. Esta traducción hace que entienda mejor la Biblia y hasta de comunidad. Esta es la traducción de la Biblia que mi denominación y congregación están leyendo. Y 4, no solamente te lleves de la frase más fieles a los originales. ¿Cuál original? Sino también cuál es el propósito del equipo de traducción al poner en nuestras manos esa traducción de la Biblia. Una buena traducción servirá a la tradición y a la comunidad, pero pondrá más peso en el texto. Y eso hará que, a pesar de que hay tradiciones, y esto no es solamente tradiciones doctrinales, sino de sonoridad, no nos suena como tal versión que a mí me gusta, también a retar tradiciones que no nos dejan entender el texto bíblico. Y moverá a la comunidad a poder profundizar más y a ir más allá, no solamente a quedarse cómodo con lo que le parece, aunque no lo entienda, sino a ir más allá, y esto lo hará como discípulo de Cristo, naturalmente, quien lidera la congregación o al grupo de creyentes o a un no creyente a esto, lo llevará, de hecho, a poder tomar la decisión de yo necesito entender esto. ¿Cuál es tu versión? Todos tienen sus versiones y es muy probable que yo no logre cambiarles de opinión a todos. ¿Qué yo les recomendaría? Movernos de versiones más formales a versiones más funcionales. Pero en el estudio bíblico personal, mensajes, estudios, etcétera, usar todas, formales, funcionales y dinámicas. Porque después de todo, yo tengo que entender el texto bíblico. Y mi entendimiento del texto bíblico y mi vida como discípulo de Cristo debe predominar sobre mis preferencias personales. Después de todo, y esto quizás no le guste a algunos, una traducción de la Biblia no es la Biblia. Es una traducción de la Biblia. Y las traducciones dejarán de usarse para poder usar traducciones que podamos entender mejor. Casi ninguno de los que están aquí va a entender una traducción de Reina Valera del 1600, ni siquiera de 1909. Necesita la del 60 o la del 95 para acercarse un poquito más. Y esto es lo que tenemos que entender. No debemos sacralizar las traducciones, porque cuando tú vienes a ver, nos quedamos con un símbolo sagrado, pero sin el entendimiento de las escrituras. Dios le bendiga, Dios le guarde. Me gustaría compartir más, pero quiero repartir el tiempo. Muchas gracias, Pastor Fausto. De verdad que ahí ya varios lo han comentado. Se imagina un curso sobre esto, como tú dices, mucho más tiempo. Así que bueno, vamos a ver qué permite Dios. Pero ahorita vamos a pasar a un tiempo de preguntas. Por respeto a los que ya la hicieron en el chat, vamos a empezar con los del chat. ¿Le parece, Pastor? Yo puedo ir leyéndola y usted, a medida que yo avanzo, usted puede ir respondiéndolas. Los que necesiten o quieran hacer una pregunta con el micrófono, también hay posibilidad para que puedan alzar su mano una vez que terminemos de responder el chat. Vamos a comenzar con Chris. Él pregunta, ¿a qué se refiere Primera de Samuel 6:4? Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme el número de los príncipes de los filisteos.
5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. ¿Qué son los tumores y ratones? Pregunta. Bueno. Hola, Cris. De hecho, es un versículo que tiene un asunto textual. Algunas versiones dicen hemorroides, si pueden buscar, otras dicen tumores. De hecho, en ese aparato crítico que les mostré de ese pasaje, se refiere a manuscritos en donde específicamente dice tumores. Los tumores y ratones era porque era la peste bubónica. Y los ratones eran los que llevaban esta placa. Y la peste bubónica causa bolas negras en diferentes partes del cuerpo, fiebre y luego mortandad. Y por esto, conforme al número de cada una de las ciudades, 5 tumores en representación a esto, una ofrenda y 5 ratones. Obviamente Dios no pidió esto en su mente pagana, filistea, fue lo que hicieron para querer agradar a Dios. Lo único que necesitaban hacer era devolver el arca. Muchas gracias, pastor. Ahí sí, Cris, le quedó claro, puede escribir, ¿verdad? Y lo vamos a leer. Dice el pastor Carlos Alberto desde Costa Rica. Menciona un versículo y luego pregunta cómo interpretar este versículo. El versículo es Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Significa exactamente eso, no añadir ni disminuir el texto de las escrituras. Lamentablemente, el texto era primeramente escrito a mano y se cometieron errores en el camino. Y es el trabajo que hace un grupo de personas que se dedican a la crítica textual. A través de los diferentes manuscritos que tenemos, tratar de llegar al sentido que tenía el texto original. No tenemos en nuestras manos ninguno de los autógrafos, es decir, los manuscritos que escribieron los autores del texto bíblico, sino que tenemos copias de copias. Y el trabajo de la crítica textual es ayudar a que entre todas las copias que tenemos podamos tener ese sentido. Lo que nos toca a nosotros es a no disminuir ni a quitar a la palabra, es decir, a su sentido para que podamos entenderla. Porque de hecho, si quitamos algo, no vamos a lograr que la gente pueda entenderla o comprenderla. Muchas gracias, pastor. Y aquí el presbítero Ricardo Corso consulta, en su opinión, ¿a qué se debe la resistencia de pastores y líderes en América Latina a utilizar otras traducciones distintas a la Reina Valera 1960? ¿Estás seguro que quiere que yo le responda esa pregunta? Se debe a ignorancia. Eh, Nosotros hemos transformado el libro en un objeto sagrado y ese objeto sagrado ha predominado sobre su contenido. Y a pesar de que algunos no le entienden, muchos le entienden. Yo me acerco a una Reina Valera y le entiendo. Tengo 30 años siendo cristiano, me crié con eso, me la explicaron y cuando no entendía algunas cosas la busqué porque no tenía otras traducciones a mano. Pero siendo justo, si yo se la doy a mi hijo, no la va a entender, al menos que le explique otro grupo de cosas. Entonces estamos idolatrando una traducción por ignorancia e impidiendo que mucha gente entienda bien el texto. ¿Qué tenemos que hacer? Con amabilidad y con amor. No creo que debemos utilizar la violencia, pero hablo como hablo por el espacio en que nos encontramos. Debemos de ir llevando a nuestras congregaciones a textos y a traducciones que puedan entender. Y ese es nuestro papel como pastores, como ministros, como traductores, como gente de Dios, que está llamada también a discipular a otros, aunque no tenga ningún cargo. Otra pregunta más, ¿cuál es su opción de nueva versión internacional? Dado que la misma en sus inicios fue muy atacada, pregunta Jordi desde República Dominicana, y a esa le voy a agregar una más para poder responder estas dos. ¿Se prestan las tradiciones para manipulación? Ok, mira, la NBI es satanizada por ignorancia. Ahora, dentro de su filosofía de traducción,
en cierto modo, lo refraseo, en algunas ocasiones viola su filosofía de traducción para no parecerse a ciertos textos que tradicionalmente tienen alguna sonoridad y lamentablemente se transforma en una traducción formal. Entonces tiene problemas con su propia filosofía, pero no tiene problemas textuales. No es una mala traducción. Creo que puede y debe ser utilizada. Sí te diría que por muchas cosas que la atacan, quienes la atacan ni conocen por qué la están atacando, ni tienen la razón, porque para conocerlo tendrías que manejar las lenguas bíblicas y poder leer manuscritos. Y hay gente que lee lenguas bíblicas y no lee manuscritos. Tienes que especializarte en manuscritos. Entonces, sus problemas son otros y no limitan el entendimiento del texto. Pastor Carlos, no sé si se refiere a tradiciones o a traducciones. Creo que las tradiciones muchas veces manipulan la traducción. Y bueno, aquí estaba Mario de Guatemala, que trabaja también en traducción. Había otros también que trabajan en traducción. Muchas veces nos encontramos negociando con la tradición porque no quiere que el texto diga algo porque ofende. Y eso es en cierto modo complicado. Algunas traducciones manipulan. Hay una traducción que es de corte reformado, que un texto en primera de Timoteo, donde Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, cuídate de esta cosa para que puedas salvarte a ti mismo. Cambian un poquito, aunque no era necesario cambiar, porque salvarse a sí mismo va en contra de su doctrina. Y lo ponen por el bien de tu salvación. Pero no se habla del bien de tu salvación, sino dice para que puedas salvarte a ti mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado y muchas veces no son cambios conscientes, sino inconscientes. Pero aún así, en revisiones tenemos que tener cuidado. Muchas gracias, Pastor. Y para terminar con las preguntas del chat, vayan preparando si quieren hacer algo en el micrófono. Pregunta Giovanni Pelayo, tiene dos preguntas. La primera, ¿qué puede decirnos en cuanto al peligro de trasladar al traductor el poder de colocar el sentido del texto en el caso de la equivalencia funcional y dinámica? No entendí bien la pregunta. Ok, ¿Me la puede decir? No. sí, tal vez Giovanni la escribe de nuevo. Mientras tanto, la otra sería, ¿qué tanto ha influido el racionalismo liberal en la elaboración del texto crítico en algunas versiones basadas en el mismo? No, realmente el racionalismo liberal lamentablemente ha influido a algunos traductores y algunas personas que están involucradas en traducción, ya sea en la parte exegética como en revisión, pero no el texto bíblico. Gracias a Dios. Giovanni, creo que entendí tu pregunta ahora. El traductor, leer la Biblia desde una traducción es como besar a una novia con un velo puesto. Tú no sientes su boca. Entonces, siempre vamos a estar viendo a través de los lentes de un traductor cuando leemos una traducción. Es el daño colateral en leer traducciones. Eso no quiere decir que el traductor no haga un trabajo excelente, lo hace. Yo tengo mis preferencias en traducción de la Biblia, algunas por tradición y otras por conocer el texto bíblico y la filosofía de estas traducciones en hacer su trabajo. Pero el traductor tiene que tomar decisiones y en muchas ocasiones esas decisiones tienen que ver con prejuicios. Por ejemplo, hay un texto en Ezequiel, si no me equivoco, se repite dos veces no tengo ahora en mente el capítulo específico,
pero muchas de las traducciones dicen, te fijaste en tus amantes egipcios, a ver si lo encuentro, que tenían penes, perdón, que eran fornidos como caballos. Ok, fornidos como caballo, pero ¿qué dice el texto de la Biblia? Voy a ver si encuentro el pasaje en específico. No lo encuentro. El pasaje específico dice, y te fijaste en tus amantes egipcios que tenían penes como los caballos, grandes como burro, dice otra traducción. Otro de los pasajes, en uno es penes como caballo, en otras penes grandes como burro. Todos los traductores han tomado la decisión de traducir fornidos, fuertes, robustos. Ninguna de esas cosas conecta con el órgano sexual masculino. ¿Y por qué lo hace? Bueno, el prejuicio del traductor de, wow, está fuerte que alguien lea penes como caballos desde el púlpito. Y lamentablemente es parte de lo que a veces nos perdemos, y que son decisiones que traductores toman por sus propias cuestiones y también por pesar más la comunidad que el texto. Muchísimas gracias, Pastor. Ahorita abrimos el espacio. Tenemos 3 minutos más para, en caso de que alguien quisiera hacer una pregunta con el micrófono. Si es así, puede levantar la mano, abrir el micrófono. Si no, podemos ir terminando. Pastor, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un privilegio. Muchos han escrito, excelente conferencia. Si quieren ser parte, muchos de acá somos parte de la comunidad virtual de servidores. Si no, ya saben que pueden ser parte. Y les queremos compartir estos últimos 3 minutos para que vean algo que les tenemos preparado. Es una sorpresa. Realmente estamos muy felices con todas las personas que pudieron conectarse. Si no son parte, recuerden que estamos en la segunda temporada. Estamos ahorita con el pastor Fausto Liriano. El 18 de agosto, ya les enseñamos la agenda, vamos a estar con el doctor Oscar García, hondureño en Estados Unidos, también con muchísima experiencia. Y también el 1 de septiembre con el doctor Serafín, para que no se la pierdan. Si quieren tener la agenda a mano, pueden tomarle ahorita un screenshot. Esta grabación, varios preguntaron si la íbamos a compartir. Si son parte de la comunidad virtual de servidores, les vamos a hacer llegar esta conferencia también para que puedan estudiar con más ritmo y detalle lo que el pastor nos compartió hoy. Recuerden que el 18 de agosto estaremos hablando sobre la teología de la tierra con énfasis en migración, y el 1 de septiembre con el doctor Serafín, balanceando ministerio, matrimonio y familia. Les tenemos una sorpresa, ustedes de primera mano. Este lunes 8 de agosto empezamos a profundizar más en el texto bíblico también con el doctor Oscar Fernández. Comenzamos un curso de principios de interpretación bíblica. Todavía hay cupos, los últimos espacios se pueden inscribir. Aprovechen estas oportunidades de capacitación. En las redes sociales pueden ver el detalle también. Y si desean ser parte de los cursos de la academia, también si les gustó este tipo de contenido, también lo pueden proponer, escribirnos para ser parte de uno de estos cursos. Escriban 8679-7281, código Costa Rica, que con muchísimo gusto y con brazos abiertos les vamos a esperar. Antes de irnos, nos gustaría tomar una fotografía, los que quedamos todavía, para poder también compartir y movilizar a más personas a que sean parte de esta comunidad. Así que les motivo a abrir sus cámaras. Vamos a esperar, no recibimos quejas después y no salieron como querían. Así que todavía tienen tiempo. Ahí ya vamos viendo las cámaras. Vamos a tomar la fotografía. Si alguno falta la cámara, este es el momento. Vemos caras conocidas también que están en el diplomado con la academia. Bienvenidos, qué lindo verles acá. A la cuenta de 3 tomaremos la foto. 1, 2 y 3. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden, comunidad virtual de servidores, nos pueden escribir. Pastor, muchas gracias. Aprendimos muchísimo y esperamos encontrarnos en otros espacios. Hasta luego. Gracias a ustedes.
Gracias por la invitación. Bendiciones. Bendiciones.